Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón, y al azar la cabeza. Vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas, en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que muy erguida esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado, y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzaba, volvía a quedarse de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. Qué cansada es la profesión que he elegido, se dijo. Siempre de viaje, las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes. Estar pendiente de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales, ni en las que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo con todo. Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Estoy atontado de tanto madrugar, se dijo. No duermo lo suficiente. Hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo, con el jefe que tengo, hiciese lo mismo, me despediría en el acto, lo cual probablemente sería lo mejor que me podría pasar. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese marchado. Hubiera ido a ver al director y le habría dicho todo lo que pienso. Se caería de la mesa, esa sobre la que se sienta para, desde aquella altura, hablar a los empleados, que como es sordo han de acercársele mucho. Pero todavía no he perdido la esperanza. En cuanto haya reunido la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía, me va a oír. Bueno, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las 5. Volvió los ojos hacia el despertador que tic-tequeaba encima del baúl. Dios mío, exclamó para sí. Eran más de las 6:30 y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. En realidad, ya eran casi las 7 menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto a las 4. Por tanto, tenía que haber sonado. Pero, ¿era posible seguir durmiendo a pesar de aquel sonido que hacía estremecer hasta los muebles? Su sueño no había sido tranquilo, pero por eso mismo debía de haber dormido al final más profundamente. ¿Qué podía hacer ahora? El tren siguiente salía a las 7. Para cogerlo tendría que darse muchísima prisa. El muestrario no estaba aún empaquetado, y él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren,
no evitaría reprimienda del amo, pues el mozo del almacén, que había acudido al tren a las 5, debía de haber dado ya cuenta de su falta. El mozo era un esbirro del dueño, sin dignidad ni consideración. Y si dijese que estaba enfermo, ¿qué pasaría? Pero esto, además de ser muy penoso, despertaría sospechas, pues Gregorio, en los 5 años que lleva empleado, no había estado nunca enfermo. Vendría el gerente con el médico del Montepío. Se desharían reproches delante de los padres respecto a la holgazanería de Gregorio y refutaría cualquier objeción con el dictamen del doctor, para quien todos los hombres están siempre sanos y solo padecen de horror al trabajo. Y la verdad es que en este caso su diagnóstico no habría sido del todo infundado, salvo cierta somnolencia fuera de lugar después de tan prolongado sueño. Gregorio se sentía francamente bien, además de muy hambriento. Mientras pensaba atropelladamente, sin decidirse a levantarse, y justo en el momento en el que el despertador daba las 7 menos cuarto, llamaron a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama. Gregorio, dijo la voz de su madre, son las 7 menos cuarto. ¿No tenías que ir de viaje? ¡Qué voz tan dulce! Gregorio se horrorizó al oír en cambio suya propia, que era la de siempre, pero mezclada con penosos y estridentes silbido, en el cual las palabras, al principio claras, se confundían luego y sonaban de forma tal que uno no estaba seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido dar una explicación detallada, pero al oír su propia voz se limitó a decir: sí, sí, gracias madre, ya me levanto. A través de la puerta de madera, la transformación de la voz de Gregorio no debió notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se retiró. Pero este breve diálogo reveló que Gregorio, contrariamente a lo que se creía, estaba todavía en casa. Llegó el padre a su vez y golpeando ligeramente la puerta, llamó: Gregorio, Gregorio, ¿qué pasa? Esperó un momento y volvió a insistir alzando la voz. Gregorio, mientras tanto, detrás de la otra puerta, la hermana le preguntaba suavemente: Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo? Ya estoy bien, respondió Gregorio a ambos a un tiempo, esforzándose por pronunciar con claridad y hablando con gran lentitud para disimular el insólito sonido de su voz. El padre reanudó su desayuno, pero la hermana siguió susurrando: Abre, Gregorio, por favor. Gregorio no tenía la menor intención de abrir, felicitándose por el contrario de la preocupación, contraída en los viajes, de encerrarse en su cuarto por la noche, aún en su propia casa. Lo primero que tenía que hacer era levantarse tranquilamente, arreglarse sin que le molestaran y, sobre todo, desayunar. Solo después de hecho todo esto pensaría en lo demás, pues se daba cuenta de que en la cama no podía pensar con claridad. Recordaba haber sentido en más de una ocasión un vago malestar en la cama, producido sin duda por alguna postura incómoda, la cual, una vez levantado, se disipaba rápidamente, y tenía curiosidad por desvanecerse paulatinamente sus imaginaciones de hoy. En cuanto al cambio de su voz, era simplemente el preludio de un resfriado, enfermedad profesional del viajante de comercio. Apartar la colcha era cosa fácil, le bastaría con arquearse un poco y la colcha caería por sí sola. Pero la dificultad estaba en la extraordinaria anchura de Gregorio. Para incorporarse, podía haberse apoyado en los brazos y manos, pero en su lugar tenía ahora innumerables patas en constante agitación, y le era imposible controlarlas. Y el caso es que quería incorporarse, se estiraba, lograba por fin dominar una de sus patas, pero mientras tanto las demás proseguían su anárquica y penosa agitación. No es bueno haraganear en la cama, pensó Gregorio. Primero intentó sacar la parte inferior del cuerpo, pero dicha parte inferior, que no había visto todavía y que por tanto no podía imaginar con exactitud, resultó sumamente difícil de mover.
Inició la operación muy lentamente. Hizo acopio de energías y se arrastró hacia adelante, pero calculó mal la dirección. Se dio un fuerte golpe contra los pies de la cama, y el dolor subsiguiente le reveló que la parte inferior de su cuerpo era quizá, en su nuevo estado, la más sensible. Intentó, pues, sacar la parte superior y volvió cuidadosamente la cabeza hacia el borde del lecho. Hizo esto sin problemas, y a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió por fin lentamente el movimiento iniciado por la cabeza. Pero entonces tuvo miedo de continuar avanzando de aquella forma, porque si dejaba caer así, sin duda se haría daño en la cabeza, y ahora menos que nunca quería Gregorio perder el sentido. Prefería quedarse en la cama. Pero cuando después de realizar a la inversa los mismos movimientos en medio de grandes esfuerzos y jadeos, se halló de nuevo en la misma posición y volvió a ver sus patas moviéndose frenéticamente. Comprendió que no podía hacer otra cosa y volvió a pensar que no debía seguir en la cama y que lo más sensato era arriesgarlo todo, aunque solo tuviera una mínima posibilidad. Pero enseguida recordó que meditar serenamente era mejor que tomar decisiones drásticas. Sus ojos se clavaron en la ventana, pero por desgracia, la niebla que aquella mañana ocultaba por completo el lado opuesto de la calle, pocos ánimos le infundió. Las 7 ya, pensó al oír el despertador. Las 7 ya y todavía sigue la niebla. Durante unos momentos permaneció echado, inmóvil y respirando lentamente, como si esperase que el silencio le devolviera a su estado normal. Pero al poco rato pensó: antes de que den las 7:15 es indispensable que me haya levantado. Además, seguramente vendrá alguien del almacén a preguntar por mí, pues abren antes de las 7. Se dispuso a salir de la cama, balanceándose sobre su borde, dejándose caer de esta forma la cabeza, que pensaba mantener firmemente erguida. Probablemente no sufrió daño ninguno. La espalda parecía resistente y no le pesaría nada al dar con ella en la alfombra. Únicamente le hacía vacilar el temor al estrépito que esto habría de producir y que sin duda asustaría a su familia. Pero no quedaba más remedio que correr el riesgo. Ya estaba Gregorio con casi medio cuerpo fuera de la cama. El nuevo método era como un juego, pues consistía simplemente en balancearse hacia atrás. Cuando cayó en cuenta de que todo sería muy sencillo si alguien viniese en su ayuda, con 2 personas robustas, y pensaba en su padre y en la criada, bastaría. Solo tendría que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda, sacarle de la cama y agachándose luego con la carga, dejar que se estirara en el suelo, en donde era de suponer que las patas se mostrarían útiles. Ahora bien, y prescindiendo del hecho de que las puertas estaban cerradas con llave, ¿convenía realmente pedir ayuda? Pese a lo apurado de su situación, no pudo por menos de sonreír. Había adelantado ya tanto que un solo balanceo, algo más enérgico que los anteriores, bastaría para hacerle bascular sobre el borde de la cama. Además, pronto no le quedaría más remedio que decidirse, pues solo le faltaban 5 minutos para las 7:15. En ese momento llamaron a la puerta del piso. Debe ser alguien del almacén, pensó Gregorio, mientras sus patas se agitaban cada vez más rápidamente. Por un momento permaneció todo en silencio. No abren, pensó. Entonces, aferrándose a tan descabellada esperanza, pero como no podía por menos de suceder, oyó aproximarse a la puerta las fuertes pisadas de la criada, y la puerta se abrió. A Gregorio le bastó oír la primera palabra del visitante para percatarse de quién era. Era el gerente en persona. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más terribles sospechas? ¿Es que los empleados eran todos unos sinvergüenzas? ¿Es que no podía haber entre ellos algún hombre de bien que después de perder un par de horas en la mañana se volviese loco de remordimiento y no estuviera en condiciones de abandonar la cama?
Es que no bastaba con mandar a un chico a preguntar, suponiendo que tuviese fundamento esa manía de averiguar, sino que tenía que venir el mismísimo gerente a enterar a una inocente familia de que solo él tenía autoridad para intervenir en la investigación de tan grave asunto. Y Gregorio, excitado por estos pensamientos, más que decidido a ello, se tiró violentamente de la cama. Se oyó un golpe sordo, pero no demasiado. La alfombra amortiguó la caída. La espalda tenía mayor elasticidad de lo que Gregorio había supuesto, y esto evitó que el ruido fuese tan estrepitoso como había temido. Pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza suficientemente erguida, se lastimó, y el dolor le hizo frotar furiosamente contra la alfombra. Algo ha ocurrido ahí dentro, dijo el gerente en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginar que el gerente pudiera suceder algún día lo mismo que hoy a él, cosa ciertamente posible, pero el gerente, como replicando con energía a esta suposición, dio unos cuantos pasos por el cuarto vecino, haciendo crujir sus zapatos de charol. Desde la habitación contigua de la derecha, la hermana susurró: «Gregorio, está aquí el gerente del almacén». «Ya lo sé», contestó Gregorio débilmente, sin atreverse a levantar la voz hasta el punto de hacerse oír por su hermana. «Gregorio», dijo por fin el padre desde la habitación contigua de la izquierda, «ha venido el señor gerente, y pregunta por qué no tomaste el primer tren. No sabemos qué contestar. Además, desea hablar personalmente contigo. Con que haz el favor de abrir la puerta. El señor tendrá la bondad de disculpar el desorden del cuarto». «Buenos días, señor Samsa», terció entonces amablemente el gerente. «No se encuentra bien», dijo la madre a este último mientras el padre continuaba hablando junto a la puerta. «Está enfermo, créame». «¿Cómo si no iba a perder el tren?» «Gregorio no piensa más que en el almacén». «Sí, casi me molesta que no salga ninguna noche. Ahora, por ejemplo, ha estado aquí 8 días. Pues bien, ni una sola noche ha salido de casa. Se sienta con nosotros alrededor de la mesa, lee el periódico en silencio o estudia itinerarios. Su única distracción es la carpintería. En 2 o 3 tardes ha tallado un marquito. Cuando lo vea, se va a asombrar. Es precioso. Está colocado en su cuarto. Ahora lo verá en cuanto abra Gregorio. Por otra parte, me alegro de que haya venido usted, pues nosotros no hubiéramos podido convencer a Gregorio de que abra la puerta. Es tan testarudo. Seguramente no se encuentra bien, aunque antes dijo lo contrario». «Voy enseguida», dijo débilmente Gregorio, sin moverse para no perder palabra de la conversación. «Seguro que es como dice usted, señora», repuso el jefe. «Espero que no sea nada serio, aunque por otra parte, he de decir que nosotros, los comerciantes, tenemos que saber afrontar a menudo ligeras indisposiciones, anteponiendo a todos los negocios». «Bueno», preguntó el padre impacientándose, y volviendo a llamar a la puerta. «¿Puede entrar ya el señor?» «No», respondió Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un apenado silencio, y en la de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no iba a reunirse con los demás? Claro, acababa de levantarse y ni siquiera habría empezado a vestirse. Pero, ¿por qué lloraba? ¿Acaso porque el hermano no se levantaba? ¿Porque no abría la puerta? ¿Porque corría riesgo de perder su empleo? Con lo cual el dueño volvería a atormentar a los padres con las viejas deudas. Pero, por el momento, estas preocupaciones no venían a cuento. Gregorio estaba allí y no pensaba ni remotamente en abandonar a los suyos. Yacía sobre la alfombra, y nadie que supiera en qué estado se encontraba hubiera pensado que podía hacer pasar a su jefe. Pero esta leve descortesía, que más adelante explicaría satisfactoriamente, no era motivo suficiente para despedirle. Y Gregorio pensó que, de momento, en vez de molestarle con quejas y sermones, era mejor dejarle en paz. Pero la incertidumbre en que se hallaban con respecto a él era precisamente lo que inquietaba a los otros. Disculpando su actitud. «Señor Samsa», dijo por fin, el gerente con voz engolada. «¿Qué significa esto? Se ha entrincherado usted en su cuarto y no contesta más que con monosílabos. Inquieta usted inútilmente a sus padres. Y dicho sea de paso, falta a su obligación con el almacén de una manera inconcebible».
Le hablo en nombre de sus padres y de la empresa, y le ruego encarecidamente que se explique enseguida y con claridad. Estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y juicioso, y no entiendo estas extravagancias. La verdad es que el señor director me insinuó esta mañana una posible explicación de su ausencia. El cobro que se le encomendó que hiciese efectivo anoche. Yo dije que respondía personalmente que no había ni que pensar en tal posibilidad. Pero por ahora, ante esta incomprensible actitud, no siento ya deseos de seguir intercediendo por usted. Su posición no es, desde luego, muy sólida. Mi intención era decirle todo esto a solas, pero como a usted al parecer no le importa hacerme perder el tiempo, no veo por qué no habría de oírlo sus señores padres. Últimamente su trabajo ha dejado bastante que desear. Es verdad que no está en la época más propicia para los negocios. Nosotros mismos lo reconocemos. Pero, señor Samsa, no hay época, no puede haberla, en que los negocios se paralicen. Ya voy, gritó Gregorio fuera de sí, olvidándose en su excitación de todo lo demás. Voy inmediatamente. Una ligera indisposición me retenía en la cama. Estoy todavía acostado, pero ya me siento bien. Ahora mismo me levanto. Un momento. Aunque no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. No entiendo cómo me ha podido ocurrir. Ayer me encontraba perfectamente. Sí, mis padres lo saben. Mejor dicho, ya ayer percibí los primeros síntomas. ¿Cómo no me lo habrá notado? ¿Por qué no lo diría yo en el almacén? Pero siempre se cree uno que podrá bien sin necesidad de quedarse en casa. Por favor, tenga consideración de mis padres. No hay motivos para los reproches que me acaba de hacer. Nunca me han dicho nada parecido. Sin duda, no había visto usted los últimos pedidos que he transmitido. Además, saldré en el tren de las 8. Con estas 2 horas de descanso he recuperado las fuerzas. No se entretenga usted más. Enseguida voy al almacén. Explique allí esto, se lo suplico, y presente mis respetos al director. Mientras decía atropelladamente todo esto, Gregorio, gracias a la habilidad adquirida en la cama, se acercó sin dificultad al baúl e intentó enderezarse apoyándose en él. Quería abrir la puerta, presentarse ante el gerente, hablar con él. Sentía curiosidad por saber lo que le dirían cuando le viesen los que tan insistentemente le llamaban. Si se asustaban, no era culpa de él y no tenía nada que temer. Si por el contrario se quedaban tranquilos, tampoco él tenía por qué excitarse, y podía, si se daba prisa, estar a las 8 en la estación. Varias veces resbaló contra las lisas paredes del baúl, pero al fin logró incorporarse. El dolor en el abdomen, aunque muy intenso, no le preocupaba. Se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patas. Logró tranquilizarse y calló para escuchar lo que decía el gerente. ¿Han entendido una sola palabra?, preguntó a los padres. ¿No será que se hace loco? Por el amor de Dios, exclamó la madre llorando. Tal vez se encuentre muy mal y nosotros le estamos mortificando. Y seguidamente llamó. Grete, Grete, ¿qué quieres, madre?, contestó la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la cual hablaban. Tienes que ir enseguida a buscar al médico. Gregorio está enfermo. Ve corriendo. ¿Has oído cómo hablaba? Es una voz de animal, dijo el gerente, que hablaba en voz muy baja en comparación con los gritos de la madre. Ana, Ana, llamó el padre, volviéndose hacia la cocina a través del recibidor y dando palmadas. Vaya inmediatamente a buscar a un cerrajero. Se oyó por el recibidor el rumor de las faldas de 2 jóvenes que salían corriendo. ¿Cómo se habría vestido la hermana? Y el ruido brusco de la puerta del piso abrirse. Pero no se escuchó ningún portazo. Debían de haber dejado la puerta abierta, como suele suceder en las casas en donde ha ocurrido una desgracia. Gregorio, sin embargo, estaba mucho más tranquilo. Sus palabras resultaban ininteligibles, aunque a él le parecían muy claras, más claras que antes, sin duda, porque ya se le había acostumbrado al oído. Pero lo importante era que ya se había percatado a los demás de que algo anormal les sucedía.